chévere. Y este tema pues me encanta porque precisamente me lleva a mí también a hacer algunos cambios continuos de la forma como hago las cosas. Y les cuento, Hábitos Atómicos es en especial un libro que tú vas a poder encontrar en cualquier papelería y es un libro que me ha llenado de gran riqueza. Les cuento un poquito quién es el creador de este libro. Él se llama Jean Claire. Jean Claire es un especialista en formación de hábitos de larga duración. Él tiene una web que tú la puedes buscar así como aparece ahí, jamesclear.com. Allí él recibe millones de visitas mensuales, ya que en sus espacios desglosa el arte y la ciencia de la formación de hábitos, demostrando que cualquier meta siempre está a tu alcance, si empiezas desde lo simple. Y esto fue algo que me encantó muchísimo porque en lo personal, desarrollando la industria de network marketing por 11 años, me encontré con que tenía ciertos, hablemoslo así, como son los hábitos, que no me permitían crecer, eran hábitos malos, ¿cierto? Nosotros tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, primero, ¿cómo podemos vivir mejor? Y sabemos que unos buenos hábitos pues, nos van a permitir mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nosotros siempre nos estamos desviando del camino. Entonces, por ejemplo, dejas de hacer ejercicio, de pronto te alimentas mal, o de pronto duermes poco, o de pronto gastas mucho dinero, despilfarras, ¿cierto? Y otra pregunta que debemos hacernos acá es, ¿por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? Entonces, precisamente este libro a nosotros nos brinda fantásticas ideas basadas también en investigaciones científicas que nos revelan cómo nosotros debemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Entonces, es así como esta guía que les quiero compartir en especial pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento. Y esto va desde tres enfoques. Va desde el enfoque, desde nuestra mentalidad, pasando también por el ambiente que tenemos hasta nuestra genética. O sea que no es casualidad lo que muchas veces nos pasa, que decimos, tengo este mal hábito y no lo puedo controlar, no lo puedo hacer un proceso de cambio. Y es precisamente porque tenemos que empezar a tratar lo que es la parte de la mentalidad, el ambiente en el que yo estoy y la misma genética con la que fui formado o formada, ¿cierto? Entonces, aquí entonces vamos a aplicar un cambio a nuestra vida, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo vamos a aplicar ese cambio a nuestra vida, a nuestro trabajo, para que seamos realmente duplicables, seamos personas que cumplen esas metas, que llegan a ponerse ciertos objetivos y los cumplen? Entonces, este libro precisamente nos enseña a nosotros ese método, ¿sí? Es un método sencillo para que podamos desarrollar un sistema eficaz que nos conduzca a nosotros al éxito. Entonces, sea cual sea la meta, siempre estará a tu alcance cuando empiezas desde lo simple. Muchas veces pensamos que es empezar a hacer las cosas como tener metas muy grandes, inalcanzables. Y es el secreto más chévere para que podamos unirnos a este sistema de hábitos atómicos, es hacer cosas sencillas, simples, pero que te lleven realmente a alcanzar lo que tú deseas. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas para cambiar nuestros hábitos, pues el problema no eres tú, no soy yo,
¿Sabes qué es lo que pasa? Es precisamente el sistema en el que nosotros estamos envueltos. Esos mismos malos hábitos se repiten constantemente, no porque nosotros no los querramos cambiar, sino porque tenemos un sistema que no funciona. Entonces es ahí donde se define la palabra atómico. Y en el hábito atómico se refiere precisamente a los cambios pequeños a una ganancia marginal, y en este caso sería con un 1% de mejora. Un 1% de mejora es lo que tú y yo necesitamos para que realmente un hábito comience a crearse dentro de tu ser. No importa la genética que hayas tenido, no importa la mentalidad y no importa tampoco el ambiente en el que tú te encuentras, ¿cierto? Lo más importante aquí es que tú decidas cambiar en ese 1%, hacer esa mejora para ti. Entonces, los hábitos atómicos es una práctica regular, una rutina que no es solamente pequeña y fácil de realizar, sino que también es un poder increíble. Es como un componente de un sistema de crecimiento compuesto. Y entonces aquí viene algo muy interesante a tener en cuenta. 3 etapas del cambio. Ahí visualizamos los números del 1 al 3 y en el número 1 vamos a encontrar resultados. Resulta que los resultados van enfocados a las metas y esa vendría siendo la primera capa del cambio. Entonces, cambiar el resultado va enfocado a esa mayoría de metas que te propones lograr. Entonces, por ejemplo, en el caso personal, yo soy escritora, me propongo publicar un libro. Me propongo, si soy, digamos, deportista, me propongo ganar el campeonato. Si es una persona que siempre está, que quiere estar fitness, ¿cierto? Entonces, me propongo bajar de peso. Si es una persona que tiene vicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a proponer? A dejar el vicio, ¿cierto? Ahora, la segunda capa viene siendo el proceso, esos procesos. Entonces, el proceso va enfocado a la parte de lo que es el sistema como tal. Entonces, cambiar los procesos se relaciona con el cambio de hábitos y de sistema. Entonces, de acuerdo al ejemplo que estábamos hablando ahorita. Entonces, si tú quieres realmente pues estar bien en tu peso ideal, entonces vas a tomar una rutina en un gimnasio, por ejemplo, o una rutina en tu propia casa, pero que tú sepas que todos los días a la misma hora estás ahí haciendo tu actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo de esa actividad? De pronto que tú quieres que tu cuerpo se vea más firme, más marcado. Por ejemplo, para muchas personas que practican el fisicoculturismo, entonces ellos muchas veces dicen, no, yo lo que quiero es que se me marquen las venas. Entonces, ahí es donde específicamente tú vas a cumplir en esa parte, en esa capa, el proceso. Desarrollar una práctica en donde tú vas a ver sí o sí un cambio en lo que tú quieres desarrollar. Ahora, la tercera capa enfocada a la identidad, ¿cierto? Entonces, esta quiere decir que tú tienes que tener una congruencia con lo que quieres ser. Entonces, ese cambiar la identidad, esta es la más profunda, por eso se encuentra en el centro, ¿sí? Porque va enfocada a cambiar tus creencias, la visión del mundo, de la imagen de ti mismo, de tus juicios acerca de lo que tú tienes también de ti mismo y de los demás. Entonces, recordemos aquí algo. Los resultados van a tratar de lo que tú obtienes. Los procesos van a tratar de lo que tú haces y la identidad va a tratar de lo que tú crees y eso está en tu mente. Bien, ahora vamos a mirar entonces los hábitos basados en los resultados. Los hábitos basados en los resultados, ¿sí? Van a tener
digamos como esta secuencia, así como la ves así, del 1 al 3, resultados, procesos, identidad. Basado en los resultados, entonces el enfoque es lo que queremos lograr. Y basados en la identidad, el enfoque está en quién queremos llegar a ser. Y los números varían ahí, si te das cuenta. Entonces el enfoque varía, ¿cierto? Ya la parte de los resultados va a ser ese eje central para ti. El proceso se va a mantener en su lugar, pero hay un cambio entre la identidad y el resultado, ¿cierto? Entonces es ahí donde tu meta, por ejemplo, en lo que hablábamos ahorita. Si mi meta no es leer el libro, por ejemplo, este libro del que estamos hablando, Atómicos, mi libro, digamos, lo que yo desarrollé, que escribí un libro, no solamente va a ser el coger el libro una vez. Mi meta como tal es convertirme en una escritora, ¿cierto? Es realmente desarrollar ese sistema que me permita generar ese hábito continuamente, estar escribiendo libros y entonces empezó a hacer su rutina de Mi querida Eli, ejercicio y todo. Sí, discúlpame que te interrumpa, es que se está yendo el sonido y nos estamos perdiendo una parte importante de lo que estás diciendo. ok. Y más o menos hasta dónde se me escuchaba. No, 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 es a raticos, es a raticos. Ah, Sí, ok. yo creo que Bueno, las personas quisieran escuchar, digamos, desde la diapositiva anterior hacia acá otra vez. Perdóname que te ¿desde interrumpa, esta? pero ¿Desde sí, las 3 etapas? sí, Ah, ok, porque perfecto. que se ha ido a pedacitos y nos perdemos algo importante. Ah, bien, perfecto, súper bien. Entonces, retomemos entonces la parte de las 3 etapas del cambio. Vamos a visualizar acá el orden, cómo van estos números, porque esto es lo que va a indicar, digamos que un proceso de cómo nosotros podemos poner ciertos hábitos buenos, cambiarlos, hábitos malos y involucrar hábitos continuos diariamente. Entonces, estas 3 etapas del cambio van enfocadas a lo siguiente. La número 1 viene a hablar de los resultados. Y al hablar de los resultados, entonces nos vamos a enfocar a definir nuestras metas. Y hablábamos de ese cambio del resultado como tal, que se enfoca en la mayoría de las cosas que nosotros nos proponemos lograr. Y yo lo exponía desde el punto de vista, como soy escritora, entonces una de mis metas va a ser publicar mi libro, ¿cierto? Que si soy una persona que me gusta hacer ejercicio o una persona que está siempre como queriendo estar en competencias de gimnasia, pues entonces mi meta va a ser ganar el campeonato con mi equipo, ¿cierto? Que si es una persona que quiere mantenerse en su peso ideal o una persona que simplemente quiere verse mejor, ¿cierto? Entonces, para verse mejor, entonces una de las metas puede ser bajar de peso, mantenerse ahí en el peso en el que está. Que si es una persona que tiene un problema de cigarrillo, de alcohol, ¿cierto? ¿Cuál sería ahí la meta? Pues dejar ese vicio, ¿verdad? Ahora, la segunda etapa viene la parte de los procesos. Y en la parte de los procesos viene algo muy interesante que es el sistema. Hablábamos que lo más importante en cambiar un hábito no éramos nosotros a conciencia el problema es el sistema. Entonces fíjate aquí que el sistema viene enfocado a la segunda capa que son los procesos, ¿cierto? Y entonces aquí ocurre algo también genial porque el cambiar nosotros los hábitos y enfocado a la parte del sistema, entonces miremoslo en los ejemplos que acabé de exponer. Entonces, si es una persona que quiere mantenerse en su peso ideal, ¿cierto? O que quiere bajar de peso, entonces, ¿qué haría esa persona? Pues entraría a una rutina
de aeróbicos o entraría a una rutina en un gimnasio, seguramente, ¿cierto? Si el propósito, digamos, que sea hacer, marcar, ¿cierto? Su cuerpo, entonces, pues va a ir específicamente a trabajar ciertas áreas de su cuerpo para que de pronto se le vean más las abdominales, los músculos se noten más, yo qué sé, cada persona busca en ese objetivo cuál sería la meta a lograr y el sistema más acorde para cumplirlo. Otra forma, por ejemplo, aquí en esta parte donde hablamos de la capa, la tercera capa que habla de la identidad, es la más profunda, por eso se encuentra en el centro, y esta va enfocada a cambiar lo que es las creencias, la visión del mundo, la imagen de nosotros mismos, los juicios que tenemos acerca de nosotros mismos y de los demás. Entonces vamos a tener en cuenta aquí que los resultados van a tratar de lo que obtenemos, los procesos van a tratar de lo que hacemos y la identidad va a tratar de lo que nosotros estamos creando en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, aquí los hábitos basados en el resultado, ¿sí? Como vemos ahí el número del 1 al 3, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que la parte profunda en los hábitos basados en los resultados, la parte profunda va a ser la identidad, ¿cierto? Entonces, el enfoque va a ser en lo que queremos lograr. Y cuando estamos mirando los hábitos basados en la identidad, aquí lo profundo va a ser enfocado a quién queremos llegar a ser. Entonces, quienes queremos llegar a ser en un momento determinado, de acuerdo con los ejemplos que estamos exponiendo ahorita, ¿cierto? Que te comento de las etapas del cambio. Entonces, por ejemplo, si soy escritora, la meta para mí no va a ser leerme N cantidad de libros o leerme el libro que tengo, ¿cierto? Porque no le sacaba el mercado y leerlo una y otra vez. No, mi meta va a ser realmente convertirme en una escritora, ¿cierto? Y me convierto en una escritora cuando yo ya saco mi libro al mercado y entonces ese sistema que yo he generado para que este hábito se cree en mí, lo repito una y otra vez, porque ya no voy a tener un libro, voy a tener otro libro y voy a sacar otra idea y vuelvo y saco otro libro. Entonces, si estamos hablando de la parte de la gimnasia, ¿cierto? Entonces, si es una persona que practica X deporte, pues la meta para esa persona ya no es convertirse, por ejemplo, si es un corredor, en ser un corredor nomás que recorre tantas millas y todo eso. No, es realmente estar en grandes ligas, ¿cierto? Ya no va a ser decir voy a correr de aquí 3 cuadras, no, es estar en grandes ligas, estar en una maratón, ¿cierto? Ahí es donde va realmente enfocada esa meta. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una meta y me gusta algún instrumento y lo quiero aprender, ¿cierto? La idea no es aprender a tocar ese instrumento, sino la idea es convertirme en músico, ¿sí? Desarrollarlo a la máxima potencia. Entonces, si tú, por ejemplo, en el caso personal, que vengo desarrollando la industria de network marketing, entonces ahí, ¿cuál sería mi meta? Mi meta es convertirme en una networker profesional, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claro, que no son pequeñeces, sino que realmente llevando todo lo que es el complemento de una visión a su máxima potencia, ¿cierto? Entonces, por ello, existe en este momento las 4 leyes del cambio. Y en esas 4 leyes del cambio, entonces nos vamos a encontrar con la primera ley, que es la señal. Esa ley de la señal es lo que yo tengo para ganar.
lo que yo tengo en mi mente, que sí o sí me va a llevar a ese objetivo. Viene una ley que se llama del anhelo y es porque ahí, justo cuando tú ganas, pues tú tienes un alivio, ¿sí? Viene la ley de la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no solamente tuviste las ganas, tuviste el alivio, ese anhelo de complementarlo o de cumplirlo, sino que también en la respuesta tú ese hábito ya lo estás llevando a una realidad, lo estás trayendo a la existencia. Y viene una ley de la recompensa. Y esa es la meta final de todo hábito. Y es que tú verdaderamente te lo goces, que realmente te sientas satisfecho de lo que estás haciendo, porque no hay nada más triste que tú quieras cambiar los hábitos, pero que de cierta manera tú no te premies, ¿sí? Y entonces ahí pues va a ser muy difícil que tú atraigas ese nuevo hábito que tú sabes que te va a servir, pero que tú no lo estás haciendo de una manera satisfactoria. Entonces, para que los hábitos verdaderamente se den, ¿sí? Nosotros debemos hacer que el hábito sea verdaderamente obvio, que sea atractivo, que sea sencillo y que sea satisfactorio. Esas son las razones por las cuales, si nosotros lo enfocamos desde ese punto de vista, pues vamos a tener un cambio en donde vamos a eliminar de cierta forma los malos hábitos y esos malos hábitos, pues, ¿cómo nosotros podemos identificarlos? Nos van a, digamos que podemos darnos cuenta de que no nos llevan al cumplimiento de las metas. Y por eso los 4 pasos que nos llevan a la recompensa van a hacer que nosotros no queramos volver a pecar de nuevo, ¿sí? No queramos volver atrás, ¿sí? Sino que realmente lo que queremos es hacer, es aplicar las cosas que sí nos van a servir para hacer cambios de conductas. Entonces, por eso hablamos de lo obvio, de lo atractivo, de lo sencillo, de lo satisfactorio. Y aquí te voy a recomendar hacer algo para que tú puedas identificar cómo son los hábitos que tú tienes, ¿sí? Y esto fue algo que yo también empecé a hacer al momento de leer este libro y me di cuenta de que funciona. Resulta que hacemos una lista de todas las cosas que hacemos en el día, todas las cosas, todo lo que hacemos y todo lo apuntamos, ¿cierto? Esa listica ahí anotada, vamos mirando ese hábito, qué tan bueno puede ser para mí. Y entonces lo comienzo a calificar. Si para mí ese hábito es bueno, pues le voy a poner un más. Si es malo, le coloco un menos. Si es neutral, le coloco un signo igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me levanto muy temprano y oro, ¿cierto? Entro en oración, en esa presencia con Dios. ¿Ese hábito es bueno o es malo? Yo misma lo califico. A los minutos de haberme levantado, entonces que voy a hacer ejercicio. ¿Ese hábito es bueno, es malo o no es tan relevante? ¿Cierto? Te le voy a poner un signo igual. Que tengo que conectarme aquí al Zoom porque tengo que entrenar personas o que tengo que también capacitarme, ¿cierto? Entonces, ese hábito de hacerlo todos los días, ¿es bueno? ¿Es malo o es neutral? Y asimismo, entonces nosotros nos vamos a medir, pero en cada uno de esos hábitos nos vamos a hacer una pregunta. ¿Este tipo de conducta me ayuda a convertirme en lo que deseo ser? Y si es positivo, pues obvio. Si es negativo, pues obvio, ahí te vas a calificar. Y si es neutral, también lo vas a calificar. Entonces, esta lista hazla desde el momento en que te levantas. ¿A qué horas te levantas? ¿Sí? Si tú te estás levantando a las 10 de la mañana, ¿qué estás dejando de hacer las otras horas? ¿Cierto? Entonces tú te vas a evaluar y vas a decir, oye, si este hábito realmente sí me favorece o no me favorece estarme levantando tan tarde y más bien voy a pensar qué es lo que me ayuda verdaderamente a alcanzar lo que yo quiero. Y entonces, en ese orden de ideas, la intención de la implementación de lo que tú tienes que hacer contigo mismo y con tu hábito, ¿sí? Entonces comienza a tener como un giro en esa misma
digamos, como en ese mismo reencuentro que tú tienes contigo mismo, porque no te estás dando cuenta de lo que haces, sino solamente cuando tú te evalúas, entonces vas a darte cuenta de algo especial. Que vas a poder definir tu comportamiento con exactitud, que tú vas a poder ponerte metas también alcanzables. Y aquí ocurre algo muy interesante y que habla el libro, y es del efecto Diderot. Resulta que es intención de la implementación de una cita contigo y con tu hábito. Entonces, sí nos lleva a nosotros a hacer algo especial. Y es, por ejemplo, cuando, no sé si te ha pasado, que tú llegas y consigues cerrar una venta, por ejemplo. Logras conseguir cerrar esa venta y te sientes súper feliz, súper animado y todo, pero piensas de pronto que tal vez esa persona podría adquirir otro de los servicios que tú ofreces, ¿cierto? Y entonces tú creas la forma de que esa persona se sienta atraída por lo que tú estás haciendo. Entonces tú le dices, ven, si decides, por ejemplo, en este momento, adquirir tal cosa por este valor, yo te doy esta otra, ¿sí? Entonces tú estás creando en ti cierta forma de ser un mejor vendedor, una mejor persona que atrae también a las personas por la atención que tú les estás brindando. Ese es el efecto Diderot, ¿sí? Por ejemplo, y tú vas a preguntarte, bueno, ¿y esta parte qué tiene que ver con los hábitos? ¿Esto qué significa? Y te digo, tiene que ver todo. Porque tiene que ver por la forma como tú realizas las cosas. Tú en los hábitos que tienes actuales quieres realizar o quieres involucrar un hábito nuevo. Y para hacerlo, pues tú tienes que crear el ambiente, tienes que crear la forma también de que ese hábito que tú quieres poner en las actividades que tú realizas te dé la verdadera satisfacción. Entonces, fíjate que si tú estás en la parte de las ventas y si tú eres dueño de un negocio X, pues, ¿qué es lo que tú quieres? Primero, que tu cliente se vaya feliz, dichoso de la vida, pero que no solamente se vaya feliz y dichoso y que se lleve un solo producto, sino que también se lleve dos y se lleve tres. ¿Y de quién depende eso? De ti, de los mismos hábitos que tú creas en ti para que esa persona sienta la necesidad de decir, oye, sí, sabes que sí, y entonces tú cumpliste y tú te sentiste pues satisfecho porque cumpliste con lo tuyo. Asimismo son los hábitos. Los hábitos que tú tienes en la actualidad y por eso digamos la evaluación que te vas a hacer en ese listado que vas a realizar. Entonces tú lo pones desde lo fácil, ¿cierto? Desde lo fácil, desde lo sencillo para ti. Por ejemplo, tú vas y digamos que tienes la costumbre de que cuando te levantas, lo primero que haces cuando te levantas es irte a lavar los dientes. Y resulta que tú sabes que lo primero que tienes que hacer después de lavarte los dientes, de pronto es tomar un vaso de agua y luego sí te vas a hacer tu oración. ¿Por qué? Porque tú sabes que el agua te va a ayudar a eliminar toxinas, porque te tienes que sentir súper bien, pero resulta que tú no tienes el hábito de tomar agua. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Crear el ambiente para que las cosas se den. Y como la mente es tan sencilla, tan creativa, tú tienes que poner a tu mente a pensar de que necesitas tomar el agua. Entonces, ¿qué vas a hacer? Justo en el momento que tú te vas a ir al baño a cepillarte los dientes, saliendo del baño que te encuentras con el mueblecito que siempre lo encuentras enfrente, tú vas a poner tu vaso de agua ahí. ¿Qué va a pasar? Te lavas los dientes y al salir tú dices, ¡ah! Me toca tomarme el agua. Sí, te la vas a tomar porque creaste el ambiente, ¿sí? Para que simplemente recibieras lo que necesitas. Asimismo son los hábitos. Tú vas colocando cada hábito nuevo en el ambiente correcto que tu mente la traiga a la existencia para que tú puedas empezarlo a cumplir y te vuelvas una persona disciplinada. Por eso digamos que si tú comienzas a hacer la lista, tú te vas a dar cuenta qué cosas sí estás haciendo, qué cosas no estás haciendo, ¿cierto? Y ahí
es donde nosotros pues, realmente podemos hacer cambios. Ahora bien, en crear, digamos acá el libro también nos expresa algo muy chévere, y es que fíjate que cuando tú quieres involucrar un hábito a tu actividad normal, pues tú no te puedes castigar, ¿sí? Antes todo lo contrario, tú tienes que poner las cosas que te gustan, tienes que generar dopamina, ¿sí? Tú tienes que generar placer en lo que tú estás haciendo, porque si no, entonces esos hábitos que tú quieres poner o quieres involucrar dentro de tus actividades, pues van a ser difíciles. Entonces, por ejemplo, acá el libro nos habla de un cóctel. Resulta que ese cóctel me encantó porque resulta que nosotros tenemos una acumulación de hábitos que pueden ser buenos, que pueden ser malos y que los vamos a evaluar, ¿cierto? Pero que nosotros podemos crear esos mismos hábitos actuales que nos llevan a hacer las cosas que verdaderamente necesitamos involucrar, ¿sí? Por ejemplo, como tomar el agua, que la tenemos que involucrar en nuestro diario vivir y la vamos a poner como en ese, como si fuera un sándwich, algo así. Resulta que tienes el hábito actual, ¿cierto? El hábito que ya llevas, pues, acumulado por tus creencias, por las actividades que realizas. El hábito actual que tú sabes que te va a dar a ti satisfacción, ¿cierto? Pero que de cierta manera tú tienes otros hábitos que son los que te generan un placer mayor, que son los que quieres cumplir a diario en tu vida personal. Por ejemplo, yo quiero compartir, por ejemplo, más con mis hijos, quiero ponerme a jugar con ellos, ¿cierto? Eso que me crearía a mí un placer. Entonces, como yo lo que quiero es implementar un hábito que no tengo, que es tomar agua, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente en los que tengo, en los hábitos que tengo, que son buenos para mí, los que son verdaderamente buenos para mí, tengo que cambiar en los que yo encuentro que no son tan buenos y que tengo que involucrarlo sí o sí para que se dé en mi vida personal. Y entonces yo lo voy a hacer de tres maneras. Involucro lo que hago, más el hábito nuevo que tengo que involucrar, más el hábito que me da placer. Y si yo involucro esas tres cosas, entonces implemento un hábito en medio de las dos actividades que para mí son sencillas, que son los hábitos que ya llevo y que sí o sí, de cierta manera, me traen cambios, más el último hábito que siempre me va a traer placer, pero el hábito que queda en el centro es el que me va a llevar a cumplir las metas. Y entonces ahí es donde específicamente el autor habla que ese cambio del entorno nos ayuda a nosotros a crear, a ser atractivos, a hacer realmente las cosas que tenemos que hacer. O sea que si yo soy networker, ¿cierto? Y yo me levanto muy temprano, hago mis actividades, oro, hago ejercicio, tomo agua, ¿cierto? Me voy a los Zoom, hago las presentaciones y tengo un problema que debo contactar personas, debo hacer las llamadas y entonces sé que no puedo postergar, sé que debo hacerlo sí o sí porque yo tengo que cumplir con esa meta. Y como sé que está siendo difícil para mí, ¿cierto? Entonces fíjense que ya he hecho en la mañana todas las cosas que me gusta hacer y que tengo que entrar a hacer las 5, las 10, las 20 llamadas porque tengo que hablar con las personas y contarles lo que yo estoy haciendo, cuál es mi proyecto, a dónde me enfoca. Y es ahí donde cualquier persona diría, esto es lo que verdaderamente tengo que hacer, yo más bien como que esto lo dejo para más tarde y más bien ahorita me pongo a jugar con mi hija, con mis hijos, me voy a jugar básquet, hago cestas de espaldas, feliz, y resulta que la meta la dejé a un lado. En cambio, si yo llego, me levanto, tomo agua,
hago mi oración, hago mi ejercicio, entro a los Zoom, me conecto con que tengo que hacer las llamadas y después del susto de hacer las llamadas, entonces yo también me premio y me voy ahí sí a jugar, a hacer la actividad que quiero hacer con mis hijos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hago un ritual motivador y eso es lo que nos lleva realmente aquí el escritor, ¿sí? Que yo haga un ritual que me motive día tras día, en donde yo me sienta totalmente satisfecha, porque me estoy premiando prácticamente por hacer las cosas que tengo que hacer, ¿sí? El reflexionar muchas veces en estas áreas hace que yo pueda aplicar a cumplir ciertos hábitos en tiempo calendario, ¿sí? Y que se convierta realmente en una actividad continua. Todos los días nosotros debemos agregar un hábito a nuestras actividades. Entonces, es por ello que nosotros vamos a hacerlo obvio, ¿sí? Porque nosotros vamos a darle una puntuación a esos mismos hábitos. Vamos a hacerlo con la intención de implementarlos, ¿sí? Porque sí o sí voy a poner unas horas específicas para cumplirlas. Recordemos que siempre, si nosotros estamos organizados en nuestro diario vivir, pues va a ser mucho más sencillo que yo pueda cumplir esos hábitos y yo pueda crear los espacios para cumplirlos. También que entonces voy a acumular todos esos hábitos nuevos que estoy agregando, ¿sí? Una y otra vez, porque eso me va a permitir a mí diseñar mi entorno en la medida que yo voy avanzando, va a ser lo fácil. Entonces, fíjate que sí era crear un ambiente propicio, sí era empezar a mirar cómo desde las mismas cosas que vengo haciendo por años, por días, hay algo que me tiene que motivar realmente a hacer las cosas diferentes. Y lo puedo hacer de esta manera sencilla. Yo misma me obligo a hacer estos cambios. Desde ese mismo listado que tú y yo vamos a hacer, pues nos llevan a identificar realmente los puntos en donde yo tengo que involucrar realmente esas actividades. Porque si yo me propongo, tengo metas que cumplir, entonces hay ciertas, digamos que responsabilidades conmigo mismo, conmigo misma, que me lleven día tras día a que mis hábitos sean transformados en buenos, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que el enfoque de este libro, Hábitos Atómicos, el cual les voy a recomendar también que en cualquier momento que alguno quiera adquirir ese libro, pues es genial, porque tú realmente aprendes a trabajar con tus emociones, con tus actitudes, con tus comportamientos y por ende tus resultados te van a dar la felicidad que tú estás buscando. Así que eso es algo genial. Me encanta haber compartido contigo este tema. Y mi querido Jorgito Chona, pues qué chévere estar con ustedes en esta sala de empoderados. Qué bien, qué bien. Definitivamente te felicito, Elizabeth. Compartiste algo bien interesante para el crecimiento nuestro. Si alguien quiere decir algo, le vamos a abrir el micrófono. Y yo le pido a los asistentes, 18 personas que estamos en sala, que le demos un fuerte aplauso a Elizabeth Sotelo en el chat con el número 7, por favor. Vamos a ver. Eso, Muchas gracias, qué bonitos. verdad que Gracias. muy interesante el tema, sobre todo que trabajar acerca de un libro, o sea, la lectura de un libro y después tratar de mostrar las ideas de un libro no es fácil, es complicadito
y lo hiciste muy bien, Elizabeth. De verdad, Muchas gracias, Jorgito. de este corazoncito te felicito y voy a poner mis billetes por ahí también. Qué lindo, gracias mi Jorgito, pues qué chévere. Y pues feliz de estar en este espacio con todos los empoderados. La invitación a que todas las personas pues también que quieran aportar su granito de arena, que nos quieran instruir, pues aquí es un espacio para ti también. Todas las personas que hemos querido ser parte es precisamente porque estamos en pro de ser mejores cada día, de ser enseñables, que es algo muy hermoso que nos puede pasar a todos los seres humanos desde cualquier trabajo que tú realices, ¿sí? Si tú eres una persona enseñable, créeme que tienes todo por ganar. Y hablando de esos hábitos, precisamente nos llevan a nosotros a hacer ciertas transformaciones porque como seres humanos no somos perfectos. Y entonces, si aprendemos desde la parte personal a involucrar ciertas cosas, ciertas falencias que de pronto tengamos, convertirlas realmente en algo especial, nos vamos a dar cuenta de que somos personas aún más grandes de lo que tal vez la misma sociedad nos ha dicho, ¿sí? Porque aquí va enfocado precisamente a lo que tú crees de ti. Lo que tú crees de ti es lo que también la gente va a visualizar en ti. Y entonces muchas cosas que tienes mentales, esas creencias mentales, son las que te van a llevar realmente a que seas exitoso o no. Y en el camino te vas encontrando con las personas correctas. Dicen que cuando el estudiante está listo, llega el maestro. Y siempre nos vamos a encontrar con personas que nos enseñan, que nos llevan realmente a crecer como seres humanos, como personas. Entonces, pues feliz, mi querido Jorgito Chona. Un Qué saludo bueno, especial a todas y cada una de las personas que están aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Jorgito. así es, Un mi niña. abracito. Gracias por tu aporte y de verdad que este espacio que se ha creado con un grupo de personas que son muy interesadas en que crezcamos mentalmente, crezcamos espiritualmente. Entonces, con esa idea ha nacido este grupo para ayudar a muchas personas. Es un grupo que va a funcionar a nivel internacional. Estamos teniendo cosas maravillosas, tenemos cosas muy interesantes para todos. Todos los días a las 11 de la mañana, hora de Colombia, van a encontrar personas aquí eh, ofreciendo su conocimiento, ofreciendo su capacidad, su capacitación y lo importante es que se conecten con todos nosotros. Quisiéramos saber si alguien quiere decir algo, alguien que quiera aportar. Veo que Adrianita está levantando por allá la mano. Hola, hola. Dale, mi niña, dale. Jorgito, buenos días, ¿cómo están? Hola también para todas las personas que se encuentren presentes en sala en este día. Y a mí, Eli, realmente sabes que te estimo bastante, sé que eres una mujer de muchos valores y principios, que nos conocemos hace muchísimos años y sé la calidad de persona que eres, agradecerte de verdad por el tema que tocaste el día de hoy, porque es muy importante. Pienso que todas las personas deberíamos tomar conciencia de realizar esos cambios que a veces nos faltan en la vida, ¿no? Es muy importante, pero como decía Eli, hacerlos de una manera consciente y adecuada, porque muchas veces las personas se extreman, se van a los extremos y quiero poner, digamos, un ejemplo acá, cuando, por ejemplo, una persona quiere cambiar su ritmo de vida alimenticio o empezar a hacer ejercicio y este tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Que las personas se exigen ya muchísimo, por ejemplo, se quitan los alimentos así de totazo, digámoslo así, sí, de una, y pues va a haber un descontrol terrible en su organismo y lo que están haciendo es generando un estrés impresionante sin ellos saberlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a ocasionar ahí? Van a ocasionar daños, o sea, no van a tener esos resultados que ellos desean
sino que van a generarle daños a su cuerpo, y no solo a su cuerpo, sino a su mentalidad también, porque pues al no tener los resultados que desean, pues obviamente va a haber un estado de frustración, ¿cierto? Y eso aplica para todos los ámbitos. Y cuando yo me refiero a que generamos estrés, es que si nosotros vamos a hacer, digamos, una dieta, eso aplica, como les digo, para todo, sea en el campo laboral, personal, de trabajo, como sea. ¿Por qué generamos esos niveles de estrés? Pues porque nosotros empezamos a cohibirnos de cosas, ¿cierto? Entonces, al tú quitarte cosas que de pronto estabas acostumbrado, por ejemplo, si te gustaba comer hamburguesas, si te gustaba comerte un perro caliente, muchas cosas, o un helado a las cuales nosotros nos cohibimos, estamos generando el estrés al cerebro, porque recuerden que el cerebro no sabe definir ni identificar qué me engorda, qué no me engorda, esto no me gusta, esto sí me gusta. Somos nosotros los que estamos haciendo conciencia de ese cerebro y diciéndole, esto me va a engordar, esto me va a adelgazar, esto no me gusta, esto me va a nutrir, esto no me va a nutrir, ¿verdad? Entonces, al generar esos niveles de estrés, pues las hormonas se van a incrementar y va a haber un efecto rebote, y por ende la persona se va a engordar de pronto mucho más de lo que estaba. Entonces, así mismo ocurre en todos, absolutamente todos los ámbitos de la vida, y por eso es importante que cuando hagamos estos hábitos seamos conscientes de lo que estamos haciendo sin ocasionarle daño ni a nuestra mente ni a nuestro cuerpo, para que tengamos realmente esos resultados que de verdad esperamos. Entonces, de verdad, Eli, muchísimas y muchísimas gracias por tu aporte demasiado valioso, y a todos muchas gracias por estar acá. Gracias, Jorgito, por la oportunidad de hablar. Muy bien, mi niña, gracias por Gracias. tu aporte. No sé Gracias, si mi alguien... Adrianita. Quería saludar a mi Adrianita también, ya Sí, que tengo dale. la oportunidad de verla aquí. Mi Adrianita, un abrazo gigante. También sabes que te admiro muchísimo. Hemos podido avanzar en muchos proyectos, y eso quiere decir que de cierta manera hemos podido alcanzar un crecimiento juntas, ¿sí? Porque eso es lo lindo cuando nos aliamos con las personas, y es que de cada persona siempre aprendemos algo. Y gracias, mi Adrianita, por ese aporte, porque precisamente en este tema que estábamos hablando de los hábitos, como vamos a hacer, vamos a aprender a hacer métodos sencillos, ¿sí? Que sean comprobados para nosotros poder desarrollar esos mismos hábitos buenos y eliminar los malos. Pues entonces tenemos que cambiar, como lo decía aquí mismo el autor Jean Claire, decía, cambiar el sistema, cómo hacemos las cosas. Entonces va a ser de una manera mejor, más sencilla, pero sobre todo que nos sentamos nosotros satisfechos. Si tú estás satisfecho con las cosas que vas haciendo y te premias, como lo dice él, va a ser fácil para ti poder dar como esos pasos en cada área en donde tú necesitas realmente cambiar. Entonces, qué lindo por mi Adrianita también ahí compartiendo con nosotros en este espacio. Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Aprovechen este espacio para que expresen. Muy buenos días. Ideas. Adrianito, bienvenido. Mi amigo Jorge Chona, muy buenos días. Bienvenido. Muy amable, gracias. Bueno, mi amiga Elizabeth, felicitarla porque realmente hiciste honor al título de tu capacitación de hábitos atómicos. Pues realmente esto fue una capacitación explosiva, definitivamente. Y me llevo, digamos que algo muy en particular, que es precisamente esas 3 etapas del cambio que nombraste, la de los resultados, que es la primera, que va muy unida a lo que queremos tener, el tema de los procesos, que va en lo que hacemos, qué estamos haciendo para lograr ese resultado, y muy interesante el tercero, que es la identidad, que tiene que ver con nuestra mente. La mente tiene poder, y esa mente hay que acondicionarla. Me gustó mucho cuando dijiste ese ritual motivador que hay que hacerle a la mente para de alguna manera engañarla y que tome un nuevo hábito, ¿cierto? Y crear ese ambiente para poder realmente llegar a hábitos nuevos. Porque los hábitos que tenemos en estos momentos o que estamos llevando son los que nos tienen precisamente en el momento y en el sitio que estamos en este momento. Y me pareció supremamente interesante que debemos crear nuevos hábitos definitivamente para ser nuevas personas, para crear nuevos resultados, para cambiar nuestra mente
y desde luego en la acción. Entonces, súper, súper, te felicito. Gracias por lo que nos traes. Gracias por ser parte de este equipo mundial, equipo empoderados, en el cual pues está clarísimo el objetivo que es generar valor a todo el mundo, a toda persona que quiera hacer parte de este equipo de empoderados. Bienvenidos, porque ese es nuestro objetivo, un objetivo de servicio, un objetivo de crear valor a las personas para que vayan cambiando su mentalidad y puedan estar en la vida que han soñado. Mil gracias, felicitaciones. Gracias, Adriano, por tu aporte. Elizabeth, Feliz también de escuchar ahí a Adrianito, que además que Adrianito ha aportado también mucho a mi crecimiento personal, también, al igual que todas las personas que estamos aquí, porque con muchos nos hemos conocido es a través aquí del Zoom. Y mi querido Adrianito, que trabaja conmigo también esa parte de coaching, que lo admiro muchísimo. Y realmente digamos que este punto conlleva como a desarrollar en el ser, ¿cierto? Tantas prácticas y formas de acomodar, como él lo decía, engañar nuestra mente muchas veces para traer las cosas nuevas. Y esa es la forma de nosotros también enseñarnos nosotros mismos y poder enseñar a las demás personas, sobre todo a nuestros seres queridos, a traer esos cambios, ¿sí? Nosotros debemos atraerlos cuando identificamos que verdaderamente hay algo que podemos hacer un poco más allá y que si no encontramos una persona, digamos, como Adriano, que nos instruya también en esa área, nosotros mismos, mediante esa evaluación continua, podemos identificar y podemos decir verdaderamente en este espacio de tales horas a tales horas me hace falta involucrar tal actividad, ¿cierto? Y entonces va a ser difícil para mí en un momento dado cambiarlo de la noche a la mañana. Pero si yo realmente me estoy concentrando en un cronograma diario que debo cumplir sí o sí, pase lo que pase, entonces ciertas cualidades, ciertas habilidades que todavía no las tengo claras cómo las voy a implementar, entonces tengo que hacer como ese efecto de asociación. ¿Cómo puedo ir atrayéndolas? Que sea sencillo, pero que me lleve simplemente a cumplirlas paso a paso. Entonces, por ejemplo, lo que decía Adrianita, debemos alimentarnos bien, pero no va a ser de la noche a la mañana que una persona aprenda a alimentarse bien, ¿cierto? Ahorita, digamos que engañar esa mente, como lo decía Adrianito, entonces va a ser la forma, digamos, que yo voy a decir, estoy haciendo X actividades y como lo exponía ahorita cuando hablábamos del libro, entonces debo tomar más agua en el día, ¿cierto? Y apenas me estoy tomando 3 vasos diarios y necesito tomarme 8 vasos diarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? En las diversas actividades que debo realizar, voy a poner un vaso de agua justo en ese lugar donde yo voy a hacer esa actividad. Entonces, estoy dando un zoom en donde voy a poner el vaso de agua justo aquí cerca en una mesa en donde yo estoy dando la charla, pero estoy visualizando ahí el agüita y que sé que antes de terminar el zoom, ¡tin!, me tomé otro vaso de agua. Que voy a la cocina, por ejemplo, y voy a prepararme unas deliciosas frutas y debo tomar agua. ¿Qué voy a hacer? Que justo en el momento donde me voy a sentar a comer las frutas, tengo enfrente un vaso de agua y no me voy a mover seguramente de ahí hasta que yo vea que el vaso de agua lo tomé. Entonces sí voy creando como los espacios, el ambiente que me va llevando a mí a cumplir con los objetivos y así va a ser para todo lo que hagamos nosotros en la vida. Las metas tienen que ser por lo alto y lo hablábamos también ahí. Si yo soy escritora, ¿cierto? Mi meta no va a ser coger y leerme todos los libros que pasen por el frente mío. No voy a coger mi libro, el que escribí, y leerlo una y otra vez y lo voy a leer yo solita. No, yo lo que quiero hacer es ser escritora y entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Escribir otro libro, ¿cierto?
Y entonces ahí voy a empezar a hacer otras tareas continuas que me permitan crecer, pero sobre todo cumplir las metas, esos objetivos de hacerlo por lo grande, por lo alto. Excelente, Elizabeth, qué rico. Fíjate qué interesante lo que tú dices del vaso de agua, porque definitivamente le quiero decir a las personas que se encuentran aquí que ese vaso de agua también se convierta esta reunión, porque todos los días se va a convertir en un hábito para nosotros a las 11 de la mañana estar conectados. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar información de muy alto valor, ¿sí? Así como ese vaso de agua nos hace bien, esa información de alto valor a las 11 todos los días también se va a convertir en el hábito de crecimiento para nosotros, para nuestro interior y de una manera integral, que es lo que todos buscamos, ¿no? Mente, cuerpo, la parte espiritual, la parte física y todo lo que nosotros podemos aprender a las 11 de la mañana aquí y empoderarnos definitivamente con este espacio tan maravilloso que se ha creado y que ustedes pueden hacer de su hábito estar todos los días aquí y traer personas que ustedes consideren que se merecen o que necesitan estar participando en una actividad que nos está dando un crecimiento, nos están enriqueciendo de una manera impresionante. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por todo lo que nos están aportando. No sé si alguien más quiera decir algo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Eli, quiero agradecerte de verdad por la oportunidad que nos diste de escuchar esta maravillosa charla, como dijo Adriano, como dijo Jorgito, Adrianita Dávila también. Gracias, de verdad, gracias, porque en verdad uno puede darse cuenta en dónde tiene malos hábitos, ¿sí? Y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, esa capacitación, ojo chicos, que está retransmitiéndose en Facebook Live, cuantas veces quieran, la pueden ver, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias de verdad, Eli, por llegar a Empoderados, y Adriano, Jorgito Chona. Tenemos aquí también a la presencia de Beto Acosta. Nos encantaría contar con un tema de él. Él es muy poderoso, de verdad, en todas estas charlas. Así que, mis queridos amigos, ya lo dijo Jorgito Chona y lo vuelvo a repetir, todos los días, 11 de la mañana, que se cree un hábito para empoderarnos cada día. Bienvenidos al grupo y muchísimas gracias. Gracias, mi querido Andy. Y bueno, nos despedimos con un sabor muy, muy sabroso, un sabor muy rico de haber aprendido un tema maravilloso para nuestro crecimiento integral. Bienvenidos y nos veremos mañana con otro tema interesante a las 11 de la mañana, hora de Colombia. Traigan a sus invitados y participen activamente dentro de lo que es Empoderados. Bienvenidos. Y un feliz día. Bendiciones. Chao, chao.